Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, alumnos de matemáticas. Hoy vamos a ver un ejemplo acerca de cómo determinar la raíz y los valores de los vértices de una ecuación. Bien, lo primero que vamos a hacer es determinar primero qué tipo de función vamos a tener. Entonces, la función que vamos a tener en un inicio es la siguiente. Vamos a tener la función f de x, que es igual a menos x al cuadrado más 5x más 6x. Vemos que esta es una función cuadrática. Al ser una función cuadrática, entonces vamos a iniciar con el paso 1 para determinar las raíces. Y el paso número 1 es igualar a 0 y factorizar las componentes para despejar x. Entonces lo primero que vamos a hacer es igualar nuestra ecuación a 0. Vamos a tener menos x al cuadrado más 5x más 6 igual a 0. Si nosotros igualamos esto, ¿qué es lo que tendríamos? Factorizamos el signo negativo y tendríamos x al cuadrado menos 5x menos 6 igual a 0. Aquí entonces ya tenemos una función cuadrática. Tenemos que recordar nuestras clases de factorización. Y lo primero que vamos a hacer va a ser factorizar estos números. Recuerden, la primera factorización que nos tiene que dar es dos valores que multiplicados nos den el menos 6 y sumados nos den el menos 5. Para este caso, dos valores que nos den multiplicado el 6, o el menos 6 más bien dicho, es menos 1 y más 6. Si nosotros tenemos estos dos valores, lo que vamos a hacer es, vamos a intentar con estos, menos 1 por 6, menos 6. Y para el 5 menos 1 más 6 nos daría 5, entonces hay que cambiar el signo. Esto lo hago para que vean que pueden intentar y hacerlo de diferentes maneras hasta que les dé los valores correctos. Una vez que tenemos esta factorización, igualamos a 0 y despejamos las variables de x. Las variables de x en la primera nos daría que x1 es igual a menos 1 y x2 es igual a 6. Esto por el objetivo del factor que vamos a tener, y esto nos van a dar nuestras raíces. ¿Sale, chicos? Eso es el primer caso. Para el segundo caso vamos a determinar lo que son los vértices. Para determinar los vértices, recuerden que vamos a utilizar una expresión de punto coordenado que viene en el libro, que es igual a b igual a menos b entre lo que es el factor de 4a, y el otro término que vamos a tener es referente a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para determinar los vértices. Pero, ¿cómo vamos a determinar estas componentes? Bueno, vamos a recordar cuáles son estos aspectos importantes de una función cuadrática. Entonces, recordemos, vamos a pasarnos de este lado y vamos a recordar que una función cuadrática, como paso 3, ¿cómo se compone? La función cuadrática, su expresión matemática es la siguiente: a x al cuadrado más b x más c igual a 0. Recuerden que esta es una ecuación cuadrática. Si nosotros comparamos nuestra ecuación cuadrática con la función original que tenemos,
lo que vamos a tener es el análisis de menos x al cuadrado para más bx tendríamos 5x y más c tendríamos que es el factor de 6. Entonces, ¿cuáles serían las componentes? Tendríamos que a valdría cuál es el factor que acompaña a menos x al cuadrado, sería menos 1. El factor que acompaña a b sería 5 y la componente c sería 6. Entonces ya tenemos nuestras componentes a, b y c y podemos sustituirlas en nuestro punto de los vértices. Si sustituimos, ¿cuánto nos daría? B es igual a menos 5 sobre 4. ¿Y cuánto vale A? Menos 1. Coma 4 AC. ¿Cuánto vale A? Menos 1. ¿Cuánto vale C? 6. ¿Y cuánto vale menos B? 5. Y esto elevado al cuadrado entre 4A. Y A vale menos 1. Si simplificamos todo esto, ¿cómo nos quedaría? La primera parte nos quedaría 5 medios y la segunda parte, si ustedes simplifican todo esto, al final el resultado que les va a dar de esta expresión va a ser 49 cuartos. Entonces tendríamos esta relación. Si nosotros queremos colocarlo de forma decimal, lo podemos hacer. Y el resultado de la forma decimal nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría que el resultado es 2.5, 12.5. Y así obtendríamos nuestro vértice de nuestro punto coordenado. Y el último paso sería la función de la gráfica. Este último paso tendríamos que definir nuestro plano cartesiano XY y solo tendríamos que poner los puntos que obtuvimos de la raíz y el punto del vértice para obtener nuestra función cuadrática. Obtuvimos menos 1 y 6. Vamos a suponer que aquí está menos 1 y hasta acá 6. Entonces vamos a colocar un punto aquí de las dos raíces que obtuvimos de nuestra función. Y al final vamos a también definir dónde está nuestro punto coordenado del vértice. 2.5, 12.5. Entonces sería 2.5 estaría aquí. Y 12.5 vamos a suponer que estaría acá arriba. Y aquí estaría nuestro punto coordenado del vértice. Lo último que vamos a hacer va a ser unir los puntos de las raíces con el vértice de esta forma. Y vamos a obtener lo que es nuestra función cuadrática. Y eso sería todo para poder resolver este tipo de ejercicios. Ahora vamos a ver un ejemplo diferente. Vamos a tener ahora una función que solo va a tener las primeras componentes de la función cuadrática. Vamos a tener ahora 3x cuadrada menos 9x. Vamos a utilizar los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Vamos primero a igualar a 0 y factorizar las componentes para despejar a la x. Entonces lo primero que vamos a hacer es factorizar las componentes, pero aquí igualarlas a 0. Aquí tenemos una simplificación que podemos hacer. Podemos dividir de este lado entre 3 y dividir en este lado del 0 entre 3 para poder simplificar la expresión. ¿Qué pasa si hacemos eso? Bueno, vamos a simplificar de este lado 3x cuadrada menos 9x entre 3 y de este lado también lo vamos a dividir entre 3 para que vean que si altero un lado de este lado de la ecuación, también este lado de la ecuación se ve afectado. 0 entre 3 nos va a quedar 0 y 3 entre 3, el primer lado nos quedaría x cuadrada menos 9 entre 3 nos quedaría 3x y eso sería igual a 0. Y ya tenemos una ecuación más simple. De aquí lo que vamos a hacer es despejar a la x, pero podemos simplificar este término. Si lo simplificamos, ¿qué tendríamos? Sacamos a x y
En el paréntesis hacemos la simplificación, x por x nos daría x al cuadrado menos x por 3 nos quedaría 3x con el signo negativo. Y esto lo igualamos a 0. Entonces, de aquí solo despejamos x y que nos daría que x1 es igual a 0 y x2 es igual a, despejamos de x menos 3 igual a 0 y nos quedaría que es 3. Y aquí ya tendríamos las raíces de la función. Ahora, el segundo paso, vamos a determinar los vértices con esta ecuación. Lo que vamos a hacer es utilizar esta, pero antes de eso vamos a irnos nuevamente a nuestra función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática lleva esta expresión matemática, donde a, ¿quién sería? A sería 3x al cuadrado, bx, ¿quién sería? Sería 9x con el signo negativo, y c, al no haber esa componente, es 0. Y esto es igual a 0. Entonces la componente en A sería 3, la componente en B sería menos 9 y la componente en C sería 0. Si sustituimos en la expresión del vértice, ¿cómo nos quedaría? Esto sería igual a menos B, pero B es menos 9, entre 2 veces A es 3, coma 4AC, 4 por 3 por C, pero C es 0, menos B cuadrada, y B es menos 9 al cuadrado, entre 4A, y A es 3. Si simplificamos todo esto, ¿cómo nos quedaría? El primer término, los signos se nos van. Tendríamos entonces 9, 2 por 3, 6. Y en el segundo término, 0 por todo esto se nos va y solo nos quedaría este término, que sería menos 9 al cuadrado, 81, pero con el signo negativo, entre 12. Y este sería nuestro resultado del vértice, que si queremos lo podemos simplificar. Si lo simplificamos, tendríamos que 9 sextos sería el factor de simplificación de 3 medios. Y 81 doceavos también lo podemos simplificar, que serían 27 cuartos. Entonces lo que tendríamos en el primero serían 3 medios, coma, y en el factor negativo tendríamos menos 27 cuartos. Y así obtendríamos el vértice de nuestra función. Si lo queremos graficar, haríamos lo siguiente. Tendríamos y con respecto a x, y como nos quedaría, tendríamos las raíces en 0 y en el factor de 3. Y aquí tendríamos el punto coordenado, este es 0 y este es 3, y el punto coordenado del vértice nos quedaría por aquí como en 3 medios, y el factor de menos 27 cuartos estaría más o menos por este lado. Y esto nos daría este punto. Entonces nuestra función cuadrática ahora sería inversa, es decir, en un inicio, en el ejercicio anterior la teníamos hacia arriba la pancita, ahora la vamos a tener hacia abajo cuando unamos los puntos, y nos va a quedar de esta manera. Y así obtuvimos tanto las raíces como los vértices y los pudimos graficar en esta función. Y eso sería todo, chicos.